Buenos días, mi nombre es Mario Alejandro Sánchez Morales, estudiante de la Universidad Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, en el campus de Nuevo Laredo, Facultad de Negocios Internacionales. Vengo a presentar mi defensa de tesis sobre la geopolítica de Rusia después de la caída de la Unión Soviética, para obtener el título de licenciado en Negocios Internacionales. Soy de la generación 2023-2026. Planteamiento del problema. ¿Cómo afecta la dependencia de Rusia de sectores estratégicos a su capacidad para diversificar su economía y reducir su vulnerabilidad a factores externos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los sectores de los que Rusia depende para su economía? Y con sectores nos referimos a países. Y reducir su vulnerabilidad a factores externos. Factores externos son los problemas que puede tener Rusia por sus problemáticas con países que hacen que tengan problemas con él por su reconocido índice de conflictos bélicos, por lo que muchos países no quieren tener relación con Rusia, ya sean negocios de otros países que no quieran ir a poner franquicias en Rusia por su situación, y esto afecta a su economía. ¿Cómo afecta la dependencia de Rusia con sectores estratégicos? Rusia debe tener una buena relación con países como China, India, Turquía, Kazajistán en Asia Central, Brasil en América Latina y la Unión Europea en Europa. Esto porque son los puntos estratégicos mejor ubicados geográficamente cerca de Rusia para tener un buen comercio y que mejore la economía de Rusia. ¿Qué políticas y estrategias podría implementar Rusia para fortalecer industrias emergentes, fomentar la innovación y mejorar su competitividad en el mercado? Una de las estrategias que podría hacer Rusia es fortalecer la protección de propiedad intelectual. Esto, por resultado, daría una mayor atracción de inversión de tecnología. Como lo mencionaba, muchas empresas no quieren invertir en hacer empresas en Rusia por su situación. En cambio, si Rusia les asegura seguridad, va a ser más atractivo para las empresas hacer inversión en Rusia. Sí, otra estrategia podría ser simplificar regulaciones y reducir costos de creación de empresas. Lo mismo, hacer más atractivo la creación de empresas en Rusia para que empresas extranjeras quieran tener franquicias o empresas en Rusia. Otro punto sería el financiamiento de mecanismos incentivos. Los incentivos ayudarían a que empresas estén más convencidas de querer establecerse en Rusia, teniendo un apoyo. Fondos sectoriales, apoyo económico público y privado. Programas masivos de becas en disciplinas. Esto ayudaría mucho también a que estudiantes quieran irse de intercambio a Rusia, teniendo oportunidades con las becas. Reformas en educación técnica. Esto refiere
a hacer cambios importantes como la creación de escuelas técnicas. Esto también sería un incentivo muy atractivo para las personas que se animen a ir a Rusia a estudiar una carrera técnica para, por lo siguiente, crear más empresas, establecer más empresas en Rusia. Justificación. Esta investigación es importante ya que Rusia tiene una influencia significativa en países de Europa del Este y Asia Central, tanto por su cercanía geográfica como por su historia y lazos económicos y energéticos. Países como Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán y otros estados postsoviéticos están directamente afectados por las políticas y decisiones geopolíticas de Rusia. Además, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y otras demás organizaciones internacionales deben tomar en cuenta la postura de Rusia en temas como seguridad, desarme y cooperación internacional. La razón por la que se creó esta tesis es porque quiero dar a conocer las maneras en las que Rusia tiene influencia con los países de Europa del Este y Asia. Como lo dije, por su cercanía geográfica y por los componentes económicos y energéticos que comparten. Rusia, al ser un país tan grande, tiene una gran influencia con sus países vecinos y en las organizaciones en las que está incluido. Y lo ha demostrado, ya sea por su poder bélico, que es por el camino que Rusia ha tomado para demostrar su poder y ser una gran potencia mundial. Las organizaciones deben tomar en cuenta la postura de Rusia en temas como seguridad, porque como lo mencioné, Rusia es muy fuerte en seguridad debido a su gran ejército y armas que posee y la manera en la que utiliza el concepto bélico de una manera muy drástica. Objetivos. Objetivo general. Analizar la transición de Rusia de una economía centralmente planificada a una economía de mercado. Una economía de mercado se refiere a una economía como las que tenemos actualmente en la mayor parte del mundo, que cada quien puede tener su negocio, su empresa, su capital. Y en la Unión Soviética antigua, que existía la ex Unión Soviética, la economía era centralmente planificada por los gobernantes, hasta que hubo la disolución de la Unión Soviética y fue el cambio, fue la disolución en 1991. A partir de ahí, Rusia poco a poco se ha convertido en una economía más, por así decirlo, normal. Antes, en la Unión Soviética, parecía un totalitarismo en la que las personas no podían decidir tanto por sus empresas. El gobierno era el que controlaba el capital y las empresas y él decidía cuánto ganaba la población. Luego,
cuando fue la disolución de la Unión Soviética, el gobierno tuvo sus preferencias a quién venderle las empresas a unos costos muy bajos. Esto afectó mucho a la población, porque la población que no era preferida perdía empleos y empresas porque el gobierno se las daba a las personas cercanas a ellos, gente de alto rango, alto poder. Evaluando las reformas implementadas, sus impactos económicos y sociales. También hay que valorar las reformas implementadas que ha tenido Rusia, que ha mejorado bastante sus impactos económicos y sociales. Como lo mencioné, ahora es una economía y una sociedad más normal. Objetivos específicos. Examinar las reformas económicas implementadas por los diferentes gobiernos. En esta tesis examinamos los cambios que ha pasado Rusia por los diferentes gobiernos hasta la actualidad con el presidente Vladimir Putin. Queremos mostrar que se ha mejorado su estabilidad social por consecuencia de las reformas en la estructura económica de Rusia. Hipótesis. Rusia es un importante exportador de petróleo, gas y productos derivados, como el trigo y metales. La Unión Europea sigue siendo un socio comercial muy relevante, aunque en menor medida que antes de la invasión de Ucrania. Como lo mencioné, los países de Europa y Asia quieren mantener una distancia con Rusia, y las organizaciones mundiales también, por los conflictos bélicos que ha tenido Rusia y el riesgo que tiene tener relaciones con Rusia. Podrá ser un gran exportador de productos energéticos como el petróleo, el gas y productos derivados, pero los países prefieren tomar la distancia con Rusia. Su participación en las organizaciones como los BRICS. Los BRICS es una organización conformada, como por sus iniciales, por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es un grupo geopolítico, energético, que convierten en un actor clave para muchas actividades económicas y políticas. En el caso de México, México podría tener la oportunidad de relacionarse con los BRICS, y esta radica en desarrollar sectores emergentes en crecimiento, donde pueda establecer alianzas estratégicas con Rusia y otros miembros de los BRICS. Los BRICS tienen diversas actividades económicas para mejorar su economía entre ellos, sin depender tanto de la principal moneda, que es el dólar de Estados Unidos, y así tener ahorros en transacciones y no utilizar el dólar, utilizar la moneda BRICS. Delimitación. Esta investigación se llevará a cabo en julio de 2025 para dar a conocer la historia, economía y sociedad sobre Rusia después de la caída de la Unión Soviética y su relación en la economía con México y su potencia mundial, aplicando una encuesta de 10 preguntas de opción múltiple a 20 personas de Dicex, una empresa de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los departamentos de investigación, inversión, importación y exportación. Marco histórico. 1806.
John Stuart Mill. Libertad individual. Abogó por la libertad de expresión. Es una gran base para lo que se transformó Rusia. Rusia necesitaba libertad. Rusia, la Unión Soviética, le quitaba la libertad a la población. Y el gobierno era el que tenía el total control y no daba libertad ni de expresión ni económica a la población. 1861. Halford Mackinder. La teoría del corazón y la geopolítica y la geoestrategia clásica. La geoestrategia clásica es, como por su nombre lo dice, estrategias que un país necesita en relación con los demás países del mundo, geopolíticos, para tener mejores relaciones de comercio, económicas y sociales. 1991. Hasta la actualidad. Disolución de la URSS, la Unión Soviética Rusa, como una nación independiente. Marco referencial. Sergei Lavrov. Nació el 21 de marzo de 1950, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Nikolai, el de la imagen en medio es Nikolai Patrushev. 11 de julio de 1951. Es la fecha que él nació y vive hasta la actualidad. Él es el secretario de Consejo de Seguridad de Rusia. Se le ve muy seguido en compañía de Vladimir Putin. Vladimir Putin es el de la imagen de la derecha. Nació el 7 de octubre de 1952. Actual presidente de Rusia. Vladimir Putin ha sido un presidente que ha dado muy buenas reformas en Rusia, dando una economía y una sociedad de mercado, que ha hecho que la gente, la población de Rusia, pueda expresarse económicamente y socialmente. Marco conceptual. Unión Soviética. Socialismo, disolución, gestión empresarial, implementación, capitalismo. Unión Soviética. Unión Soviética es el primer paso del que estoy hablando. La Unión Soviética fue el primer proceso que tuvo Rusia antes de la disolución. Posteriormente, el socialismo, seguido de la disolución y la nueva gestión empresarial. La implementación de nuevas reformas fue clave para llegar al capitalismo, que es la forma económica que tiene Rusia actualmente. Marco legal. Las principales leyes más importantes y relevantes que tiene en relación México con Rusia sería la Ley de Inversión Extranjera Directa de México, del artículo 1 de la Ley Aduanera, Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la LIGE, el despacho aduanero del artículo 36 y 36A de la Ley Aduanera, el Código Fiscal de la Federación,
el CFF, disposiciones fiscales, el artículo 1 y demás. Ley de impuesto al valor agregado, el IVA. Como todos lo conocemos, el IVA es una ley sumamente primordial a la hora del comercio económico entre importaciones y exportaciones que tengan dos países. Tipo de investigación. Esta investigación fue una investigación documental y descriptiva. La población de la empresa en la que se realizaron las encuestas son 40 personas de Disex en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y la muestra fueron 20 personas a las que se les aplicó una encuesta de 10 preguntas en Disex, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Técnica de recolección de datos. Se realizó una encuesta de 10 preguntas con respuestas de opción múltiple para la investigación acerca de la potencia geopolítica en Rusia después de la caída de la Unión Soviética, dentro de los departamentos operativos antes mencionados, con el fin de recopilar información necesaria para adquirir conocimiento útil para sustentar la hipótesis. Tablas y gráficas. Seleccioné la gráfica 4 como una de las preguntas más relevantes en la investigación de la encuesta, que esta es: ¿cuál de estos factores cree que ha sido clave para el resurgimiento de Rusia como potencia? El 60% de los encuestados seleccionaron la respuesta del inciso A, recursos energéticos. Eso se refiere a gas, petróleo y productos derivados. Y el resto del 40% seleccionaron el inciso C, nacionalismo y liderazgo, promover sus intereses y defender su soberanía. ¿Considera usted que Rusia representa una amenaza para el orden internacional actual? El 85% de los encuestados seleccionó el inciso A, que sí representa una amenaza directa, especialmente en relación con seguridad. Y el resto del 15% seleccionó el inciso B, que solo en ciertas regiones como en Europa del Este y en el Medio Oriente. Gráfica 9. ¿Qué nivel de liderazgo tiene Rusia en organizaciones internacionales como la ONU, los BRICS o la OCDE? El 70% seleccionó que el inciso A, liderazgo fuerte. Rusia tiene una influencia en otras organizaciones como la ONU, y el resto del 30% fue 15% liderazgo moderado y el otro 15% un liderazgo débil. Conclusiones. En conclusión, para la apertura en el comercio de Rusia y evitar estancamiento, está haciendo movimientos estratégicos con países como China, Japón, Europa, para tener un flujo constante y moderno de bienes y servicios en el área rusa y se mantenga movilizada. Esto genera más oportunidades de empleo y una calidad de vida mejor para la población y de la mano de conexión con países cercanos. Como lo mencioné, Rusia ahorita está queriendo hacer movimientos estratégicos y buenas relaciones con países cercanos estratégicos para un flujo constante de comercio y economía. También económicamente, para mejorar, hoy habría que pasar por una serie de procesos, ponerse de acuerdo con países con tratados bilaterales. Esto podría ayudar mucho a que tenga una mayor expansión global y oportunidad de inversión de hacer comercio. Recomendaciones. La manera de apertura el comercio sería una buena forma utilizando tratados de libre comercio, por ejemplo, la Unión Económica Euroasiática, la UEA. Rusia es un miembro de la UEA, que permite la libre circulación de bienes y abarca aranceles, política comercial, medidas sanitarias, cooperación financiera y más, según información de Upper Times. Fortalecer el comercio con México mediante la facilitación de contactos. La embajada rusa en México, en coordinación con organismos empresariales, facilita el contacto entre empresas mexicanas interesadas por exportar posibles compradores en Rusia. Hacer promoción de empresas, y la embajada rusa
También apoya la promoción de empresas mexicanas que buscan ingresar al mercado ruso, armenio y bielorruso. La frase que a mí me inspira es: tu compromiso con el proceso es lo que va a determinar tu progreso. Esta es una frase que yo siento que lo que quiere decir es que si tienes una disciplina, vas a tener progreso en todo lo que te propongas. Es una frase de James Clear. Gracias.